En este tercer video relacionado con las playas de Juan del Diablo y Mónica de la telenovela Corazón Salvaje de 1993, te mostraremos más locaciones icónicas de la misma, incluyendo la verdadera locación del puerto de San Pedro, en donde Juan del Diablo desembarcaba desde su barco El Satán. Además, te llevaremos a la playa en donde se rodaron las escenas románticas que marcaron el final de la telenovela. ¿Estás listo para vivir la magia de Corazón Salvaje en primera persona? No te pierdas este emocionante recorrido. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. La Cruz de Guanacaste y el puerto de San Pedro. Era muy emocionante ver a Juan del Diablo en su famoso barco El Satán, con el cual cruzaba el mar haciendo sus negocios, siempre acompañado de sus colaboradores, que más que eso eran sus amigos, dispuestos a defender a Juan del Diablo ante cualquier amenaza o situación adversa que estuviese atravesando. E igual de emocionante era verlo llegar al puerto de San Pedro, en donde era recibido con algarabía por el pueblo, quienes lo veían con agrado por su don de gente buena y solidaria. La producción de Corazón Salvaje de 1993, para recrear las escenas del puerto de San Pedro, eligió a un pueblo pintoresco y rústico fundado en 1930, la Cruz de Guanacaste. Los locales la llaman simplemente La Cruz. Es un pequeño y tranquilo pueblo de pescadores por generaciones, situado en el estado de Nayarit, a 32 kilómetros norte del centro de Puerto Vallarta. La Cruz se ha hecho mucho más relevante, como parte de un desarrollo turístico más grande llamado Riviera Nayarit. En el 2008, el puerto de La Cruz fue renovado y ahora se llama Marina Nayarit, una moderna marina deportiva con 340 espacios que pueden acomodar yates y lanchas de 31 a 400 pies de largo. Podríamos planear visitar en algún momento La Cruz y disfrutar del bonito ambiente turístico y a su vez recordar las inolvidables escenas, cuando Juan del Diablo llegaba al puerto de San Pedro en su barco El Satán. Aún cambiado el lugar, seguirá siendo nuestro puerto de San Pedro. Punta de Mita y las escenas finales de Corazón Salvaje de 1993. ¿Cómo no recordar la escena final de la realización y consolidación del gran amor que se juraron Juan del Diablo y Mónica, sorteando y esquivando todo tipo de obstáculos y dificultades, alcanzando la felicidad plena, teniendo de fondo y como testigo el inmenso mar, sellando su felicidad con apasionados besos? En efecto, la escena final de Corazón Salvaje se realizó en 1994 en Punta de Mita, península privada de poco más de 6 kilómetros cuadrados, misma que alberga el Four Seasons S. Punta Mita, el St. Regis Punta Mita y 16 comunidades residenciales exclusivas.
Se encuentra en el extremo norte de la Bahía de Banderas en el estado mexicano de Nayarit, a unos 42 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Cabe mencionar que en el año 2014, con un voto de confianza para la próspera industria turística de México, Cascade Investment LLC, el brazo de inversión privada del multimillonario Bill Gates, compró el Four Seasons Resort Punta Mita, de 177 habitaciones y terrenos adyacentes por $200 millones en efectivo, según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de Norteamérica. En los últimos años, este enclave privado de lujo se ha convertido en un imán para ejecutivos de firmas tecnológicas de alto perfil como Apple, Microsoft, Yahoo, Amazon, Qualcomm y British Telecom. Las escenas finales de Corazón Salvaje de 1993 se realizaron en una área dentro de las instalaciones del Resort Four Seasons Punta Mita, por lo que posiblemente podrían ser muy pocas las personas actualmente que podrían tener acceso a un lugar tan exclusivo y costoso como este, considerando que sus suites por noche oscilan de entre $20,000 y $24,000, bajando a $12,000 en temporada baja. Sin embargo, el acceso a nuestros recuerdos no tiene costo y su residencia en nuestros corazones tampoco. Esta escena final de Corazón Salvaje quedó como una imagen permanente en las vidas de las y los fans de esta historia de amor, revancha y reconciliación. Y así termina nuestro recorrido por el verdadero puerto de San Pedro y por la playa de la escena final de Corazón Salvaje de 1993. Esperamos que hayas disfrutado del viaje y que te haya gustado conocer los lugares reales en donde se filmó esta exitosa telenovela que tanto nos emocionó. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún otro video interesante sobre Corazón Salvaje de 1993. Pero tienes mucho más por ver haciendo clic por aquí.